Bueno, como nosotros sabemos, la velocidad es una magnitud física que relaciona el cambio de posición de un objeto respecto al tiempo. Su fórmula más conocida es velocidad es distancia sobre tiempo. Ahora, en el Sistema Internacional de Medidas lo utilizamos como metros sobre segundos. También las habrás escuchado como kilómetros por hora y dependiendo del país puede ser de pies o millas. Deportiva y te dice que todo objeto o sujeto que se desplaza adquiere una velocidad cualquiera y mesurable. Entonces, mesurable se refiere a que se puede cuantificar, se puede valorizar y ya empieza a hablar sobre la dinámica y sobre el esfuerzo corporal. Entonces, este es un poquito más deportiva. Definición es más encaminada hacia la capacidad. Entonces, ya te dice, es una capacidad de movimiento de una extremidad o parte del sistema de palancas del cuerpo. Entonces, la mayoría de los deportes, utilizando el cuerpo humano, obviamente, comienza a través de palancas, de vectores, comienza a través de cadenas cinemáticas. Entonces, recordemos que existen muchos tipos de deportes, unos que llevan todo el cuerpo humano, como aparece en la imagen, pero también tenemos deportes como el ajedrez o tenemos deportes como tiro con arco o quizá por alguna situación diferente encontramos los deportes paralímpicos. Entonces ya le da un valor a lo que es el movimiento y esto es lo que ya es la metodología o ya más encaminada a la teoría del entrenamiento deportivo. Encontramos capacidades físicas. Las capacidades físicas son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Entonces, obviamente estamos hablando de la velocidad y se dice que es una capacidad innata del atleta o para la realización de una actividad motora en un mínimo de tiempo, en un sentido y en una dirección. Pero esto corresponde a lo que son las capacidades físicas. Esta definición va muy de acuerdo a lo que nos menciona el autor de Dick, que está en las primeras diapositivas, acerca de la velocidad, que es una capacidad. Entonces, nos pone como por categorías, por llamarle así, pero la velocidad en el desarrollo físico puede ser en el cuerpo entero, en una parte del cuerpo o una velocidad controlada. Entonces, en el cuerpo entero, creo que al lado tenemos una imagen de una persona que va haciendo, va corriendo, entonces hay deportes muy completos como la natación, como el atletismo. Vemos la B, que es en una zona del cuerpo, en una extremidad. Esto ya lo podemos ver como el tiro deportivo, como tiro con arco, o sea, ya son más precisos hacia una parte del cuerpo. O podemos ver como la velocidad controlada. Entonces, esta también se aplica a los deportes de conjunto, en la que fútbol van corriendo, le quitan la pelota a su contrincante y pues llevan una velocidad y tienen que cambiarla completamente. Y bueno, la imagen más sencilla que encontré pues fue el salto de longitud. Es una capacidad. Entonces, en deporte vamos a ver diferentes tipos de velocidades. Ahorita vamos a ver lo que es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es la reacción ante el estímulo en el menor tiempo posible. Existen simple y compleja. Esta diferencia va siendo al diferente autor que los vaya mencionando. Pero a grandes rasgos, la simple y la simple es cuando viene de un estímulo conocido. Por ejemplo, en la salida baja, en el atletismo, el atleta está esperando en sus marcas, listos y fuera. Sabe que en el fuera él tiene que salir y sabe que es en el disparo. También conocemos que en el fútbol sabe que al escuchar el silbatazo, tiene que parar. ¿Qué pasa con la compleja? La compleja viene de un estímulo que el atleta o jugador o persona
no conoce ni el tipo de estímulo ni en el tiempo que va a venir. La velocidad gestual. La velocidad gestual es también llamada velocidad base. Es la contracción muscular máxima desencadenada por el sistema nervioso central y es un gesto único. Entonces, tomando como ejemplo la imagen inferior, el atleta está partiendo del bloque de salida. Entonces, el atleta ya escuchó en sus marcas, listos, fuera. Ya inició la velocidad de reacción. ¿Qué músculos va a utilizar? Es aquí donde en un gesto único va a hacer la ejecución gestual. La velocidad de aceleración es una capacidad del atleta o jugador de llegar lo más antes posible a la velocidad máxima. Y el atleta acelerará rápidamente a partir de cero o a partir del reposo. Entonces comienza el atleta desde la velocidad de reacción, velocidad gestual y proseguimos con la velocidad de aceleración. La velocidad máxima de sprint desarrolla un máximo de fuerza y velocidad tan grande como sea posible. La resistencia es una capacidad de resistir la aparición de la fatiga, uno con cargas de intensidad submáxima. Entonces, es aquí donde la técnica ayuda al atleta a que esta velocidad de resistencia se mantenga a favor de mejorar la marca, tiempo o dependiendo el deporte. Bueno, como velocidad relativa. Esta, les había comentado que algunos deportes manejan más un tipo de manejan todos los tipos de velocidades, pero en algunos es más frecuente que utilicen su velocidad de resistencia. Algunos encontramos que su velocidad de reacción es que se utiliza más continuamente dentro de una especialidad deportiva y pues te pone aquí la prueba más conocida que son los 800 metros planos. Entonces es una prueba del atletismo en la cual la velocidad de resistencia se ve marcada en casi toda la prueba. Entonces va a ir dependiendo su especialidad, su deporte, qué tipo de velocidad lleva más tiempo esta fase de la velocidad. Velocidad frecuencial. Como sabemos, la frecuencia es el número de veces que se repite. Entonces, este tipo de velocidad lo voy a hacer a través de un ejemplo. En la parte inferior vemos a un personaje muy famoso que se llama Spirin González. Entonces, la velocidad frecuencial es el número de veces. Entonces, es el número de veces que sus pies se mueven para poderse desplazar. Y enfrente de él vemos a un personaje que es el mismo animal, pero sus pies no se mueven o no para poder correr sus pies no son tan frecuentes. Spirin González sus movimientos de sus piernas es muy frecuente. Entonces, en una carrera de atletismo, bueno, tenemos que la frecuencia de pasos en una carrera de 100 metros es muy rápida. Sin embargo, en una carrera de 400 metros, que igualmente sigue siendo velocidad, la frecuencia de pasos es ligeramente una menor velocidad. Entonces, también te maneja aquí te habla sobre una velocidad máxima cíclica y una velocidad máxima acíclica. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad máxima cíclica es la capacidad para realizar el mayor número de veces posibles consecutivamente y sin interrupción un mismo movimiento. Entonces vemos, Spirin González hace un movimiento cíclico, es un movimiento que va corriendo y se repite constantemente. Igualmente en una carrera de atletismo, es un movimiento que
cíclico porque es un mismo movimiento, se va repitiendo. Ahora, la velocidad máxima acíclica es una capacidad de realizar un movimiento aislado en un mínimo de tiempo posible. Entonces, esto lo vemos en los deportes de conjunto. Va en el ejemplo, el fútbol. Va corriendo el jugador, llevando un movimiento cíclico y se detiene ligeramente, bueno, disminuye su velocidad para poder quitar un balón o tirar a gol. Entonces, esto ya no es un movimiento repetitivo y pasa a ser una velocidad acíclica. Y pues esto es de lo que nos habla esta diapositiva. Sabemos, la rapidez es una magnitud escalar. Eso significa que, bueno, como vemos en el ejemplo, solamente tiene una magnitud, o sea, hace un valor. Por ejemplo, 80 kilómetros por hora o Usain Bolt corre a 45 kilómetros por hora. Sin importar distancia, dirección, sentido, es exactamente el valor. Una definición de velocidad de un autor que en los entrenadores de atletismo amamos mucho. Él en general, su metodología, sus estudios se tratan acerca de la resistencia. Bueno, es más su fuerte, pero también hace una definición muy buena, muy interesante acerca de la velocidad. Y te dice que la velocidad, tanto en el movimiento como el desplazamiento, es una función de la rapidez. Pero también el atleta tiene que tener la capacidad de coordinar racionalmente todos sus movimientos. Entonces, es aquí donde la técnica, la táctica y la estrategia, más la velocidad y rapidez, se unen en uno mismo. Es interesante estos tipos de entrenamiento, hay que tener mucho conocimiento para poder aplicarlos correctamente y para sobre todo porque todos en cualquier deporte o en cualquier especialidad deportiva nuestras condiciones van cambiando. Entonces las condiciones, dice, las condiciones externas en las que se desarrollan las tareas motoras. En atletismo puede ser que ese día, en ese momento de la competencia, haya una ligera lluvia o el tartán esté húmedo. En la natación, que sea en otro, ahora sí que qué tipo de alberca tenga. Vemos en el básquetbol si la duela es completamente distinta, pero por eso tenemos un reglamento para tener las mismas condiciones de juego, para todos tener las mismas oportunidades para poder obtener un mejor rendimiento. Pero esta definición es verdaderamente interesante, se le puede extraer bastante y ojalá la puedan revisar ustedes. En la parte inferior viene la bibliografía para que la puedan consultar más adelante.
En un ejemplo de una carrera de 100 metros planos que vemos de color azul en la parte superior, vemos a un atleta en posición baja. Entonces, el atleta está esperando en sus marcas, listos, fuera. Inicia la velocidad de reacción, posteriormente él inicia la velocidad gestual, posteriormente la aceleración, velocidad máxima y resistencia a la velocidad, y termina con la carrera de 100 metros planos. Esto es un ejemplo meramente de 100 metros planos, al igual que algunos autores ya te mencionan sobre hasta qué metros, por ejemplo, dice la velocidad máxima de los atletas se encuentra más allá de los 50 metros. Bueno, 30, 40 o hasta los 80 metros. Entonces, esto se alcanza en un tiempo de 6 segundos. Va a ir dependiendo del autor y bueno, estos son unos autores que me parecen bastante interesantes y esto es un ejemplo solamente de 100 metros planos. Aquí es donde vamos a poner todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestras propias palabras, que sean conocimientos que nosotros podamos entender. Entonces te recomiendo que le envíes a tu profesor qué es la velocidad, qué es la rapidez, cuáles son las diferencias entre velocidad y rapidez, qué tipos de velocidad o fases en la carrera hay y menciona mínimo un test físico por cada fase o tipo de velocidad. Por ejemplo, en la velocidad de reacción, ¿qué test físicos conoces que midan la velocidad de reacción? ¿Qué test físicos conoces para medir la velocidad máxima? Eso lo vamos a hacer por todos los tipos de velocidad o las fases de las carreras que hay. Ahora, la imagen de la derecha vemos que hay un salto de longitud y un salto triple. Van a escoger cualquiera de las dos y van a poner qué tipo de velocidad se está desarrollando durante esta prueba. En la parte inferior vamos a encontrar 3 imágenes. Entonces, vamos a ver que estas imágenes son ciertos ejercicios que normalmente vemos en la calle, en una clase de educación física. Pero estos ejercicios, estas imágenes, están desarrollando ¿qué? Entonces, por ejemplo, la señorita está corriendo con un paracaídas. Este es un ejemplo para desarrollar qué tipo de velocidad. La imagen del medio maneja diferentes distancias. ¿Qué ejercicio está haciendo para mejorar qué tipo de velocidad? Al igualmente el tercero. Pues espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente.